¿Quieren abrir el micrófono o en el chat? A ver, ahí hay una en el chat. Teorema 18. Bueno, dale, ahí vamos a buscarlo. Vamos a presentar acá. Ahí voy a presentar una pantalla en blanco, así escribo ahí. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Teorema 18, era el teorema de escritura fuera del límite, si no me acuerdo mal. Sí, era ese. Bien, bueno, vamos a escribirlo. A ver. Bueno, ¿qué dice ese teorema? Existe, la verdad. Y el límite, cuando x tiende a un x sub 0 de una función existe finito, me da un número L, entonces a esa función la voy a poder expresar de esta manera, como el valor del límite más otra función que la llama epsilon de x, ¿sí? Con esta función epsilon, dice que es un infinitésimo para x tendiendo a x sub 0, ¿sí? Entonces, primero, recordemos qué significa esto, esa definición, a qué vamos a llamar con este nombre infinitésimo. ¿Sí? Definición, eso es una definición aparte. Decimos que una función cualquiera, g pongámosle para no confundir con la f de antes, es un infinitésimo para x tendiendo a algún valor p. Ese p puede ser un número infinito, ¿sí? Ese p puede ser un x sub 0, más infinito, menos infinito, ¿sí? Si el límite cuando x se acerca a p de la función g me da 0. Infinitésimo es cualquier función que tenga límite 0. Eso es, así se define. Todas las funciones que en algún x sub 0 o en infinito tengan límite 0, les decimos que son infinitésimos, ¿sí? Entonces, si lo aplicamos acá, nos está diciendo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función que acá llamo epsilon, tiene límite 0. ¿Cómo podemos interpretar eso? Que si sabemos que una función tiene límite L, ¿qué significa eso en palabras? Que tiene un límite finito. Sí, pero eso significa que si el x está cerquita de x sub 0, las imágenes van a tener que estar cerquita de L. ¿Sí? Eso significaba escribir esto, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x de estas imágenes me da el número L. Que si tomaba valores de x cerquita de x sub 0, las imágenes estaban tan cerquita como quisiera de este número L. ¿Sí? Si pasa eso, me dice que a la f de x la voy a poder escribir como lo que vale el límite más un pedacito, y que este pedacito se va a hacer cada vez más chiquitito. Si eso lo intentamos ver con alguna gráfica, por ejemplo, a ver, una función que sepamos que tiene límite L, una función cualquiera, en un x sub 0, vamos a suponer, no importa que acá tenga un agujero, que en x sub 0 tenga este valor, pero el límite es este, ¿sí? Cuando x se acerca a x sub 0, las imágenes se acercan a L.
¿Qué significa? Que si yo tomo un valor de x cerquita de x sub 0, voy acá, busco quién es la imagen de esta x. Voy al eje Y, me da este número. ¿Sí? ¿Está? Entonces lo que me dice que este número f de x es lo que vale L más un pedacito. Y eso lo puedo hacer cualquiera sea el x, que yo elija cerca del x sub 0. Si elijo otro x cerquita de x sub 0, voy y busco la imagen, me da este f de x. Este f de x lo puedo escribir como L más un pedacito. Y cada vez que esté más cerquita de x sub 0, ese pedacito que le agrego va a ser cada vez más chiquitito. Por eso me dice que es un infinitésimo. ¿Se entiende? Había un corolario que decía que si además le agregábamos como dato que la f fuera continua en el x sub 0, lo único que me cambia es que el valor del límite sabemos que coincide con la f en x0. Entonces sabemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la f de x no me da cualquier número, sino que me da f en x sub 0. Y entonces la f en un x cualquiera va a ser lo que vale en el x sub 0 más este infinitésimo. ¿Está bien? No me acuerdo Sí, quién. profe. Ahí entendí. Gracias. Está bien. ¿Está, Catarina? ¿Entendiste mejor? Sí, sí, gracias. No, de nada. Profe, Sí, no es lo mismo que decir que para cualquier epsilon, o sea, la definición formal de límite, sí. ¿no Pero sería lo ojo, mismo? no, ojo que la definición formal del límite, el épsilon que vos te referís, es el radio del entorno. Y acá con épsilon de x está nombrando una función, porque para cada x va a cambiar. ¿Sí? Una función que tiene límite 0. Acá le podría haber puesto un nombre cualquiera, no necesariamente épsilon. ¿Sí? Lo importante es que la f la puedo escribir como el valor del límite más algo que me falta. Y eso que me falta va a ser cada vez más chiquitito. Eso es lo que dice el teorema. Y Sí, en la gráfica que hiciste ahí abajo vos, ¿cómo sí. sería que el límite es 0? Porque fíjate en la gráfica, déjame que volví a la sala. Cada vez que yo, en la que hice en azul, el épsilon es esta diferencia, lo que me falta para llegar de L a la F. Este es el épsilon. La que hice en naranja va a ser un épsilon negativo, pero va a ser esta. ¿Sí? Y si yo tomo un X más cerquita de X sub 0, esa diferencia entre lo que vale el límite y lo que vale la función se hace cada vez más chiquitita. Por eso este se hace cada vez más chiquitito. Por eso dice que es un infinitésimo. ¿Está? Ese épsilon en realidad es la diferencia entre el valor del límite y la imagen en el X que yo elegí. Cuando elijo el X cada vez más cerca del X sub 0, esa diferencia se hace cada vez más chiquitita. ¿Está? Sería que la diferencia sería 0. Tiende a 0, no es 0. Tiende a 0. Tiene, fíjense acá, si en esta expresión, en la expresión que me da el teorema, acá, despejamos el épsilon, ese épsilon me dice que es f de x menos L, paso el L restando, ¿sí? Entonces cada vez que el x esté más cerquita de x sub 0, esto se acerca a 0. Esta diferencia se acerca a 0, por eso decimos que es un infinitésimo. Si la f de x está cada vez más cerquita de L, entonces esa diferencia se va a hacer cada vez más chiquitita. Eso es lo que dice el teorema. ¿Está? Sí, gracias. No. Bueno, no sé si tienen más consultas, de otro tema, de otra actividad. Están haciendo las actividades, trabajando.
Ya la semana que viene vamos a publicar bien todas las consultas para la semana después del receso, ¿sí? Esa semana se va a dedicar toda a consulta. Profe, yo no entendí la actividad 34. No sé si La la de, tengo por ahí. la de Bolzano, Sí, la de Bolzano. bueno. ¿Vos tenés el enunciado por ahí? ¿De algunos ejemplos? Sí, no tengo acá. Dale, decímelo y lo copiamos y lo vamos haciendo. Dime alguno que no te haya salido o no hayas entendido. Dice, aplicar el teorema Bolzano para demostrar que existe una raíz real de la ecuación dada del intervalo especificado. El B no lo entiendo. Sería Dale, x cuadrado igual raíz de x más 1. Así. ¿sí? Entonces, tengo que usar el teorema de Bolzano para ver que esta ecuación y me da un intervalo o no. Sí, perdón. En el 1, 2. Tenemos que demostrar, usando el teorema de Bolzano, que existe al menos una solución real, una raíz real de esa ecuación. En el intervalo 1, 2, que entre 1 y 2 hay por lo menos algún valor de x que reemplazado acá verifica la ecuación, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Está? Entonces, recordemos qué decía el teorema de Bolzano, porque para poder aplicarlo tenemos que tener cumplidas todas sus hipótesis. Teorema de Bolzano decía que tenía que tener una función continua en un intervalo cerrado a B. ¿Qué más? Que la f en A, la imagen en A y la imagen en B tenían que tener distintos signos. Por eso lo podíamos decir pidiendo que el producto de esos dos números sea negativo, ¿sí? Cumplidas todas estas hipótesis, el teorema nos asegura que existe al menos algún número en el intervalo abierto a B donde la función vale 0. ¿Está? Entonces, para poder aplicar el teorema, tengo que tener una función que sea continua, tengo que tener el intervalo y tengo que tener esto en los extremos. Entonces, primero tengo que elegir qué función voy a usar, ¿sí? Para llegar a decir que esta ecuación tiene solución. La tesis del teorema me dice f de x, f en c igual a 0. Acá tengo una ecuación, porque acá tengo un igual, pero dice igual a 0. Entonces, ¿cómo transformo mi ecuación en una que sea igual a 0? ¿Cómo hacemos? Para transformar esa ecuación que me dieron, Pasamos alguna de las dos funciones a un lado, a otro lado. exactamente, o la x cuadrado o la raíz de un lado y me queda igual a 0. Paso la raíz, me queda la ecuación x cuadrado menos raíz de x más 1 igual a 0, ¿está? Entonces, esa ecuación es la misma que me dieron. Hay que decir que esta ecuación tiene al menos alguna solución, una raíz, un 0, en el intervalo 1, 2. Entonces, ¿quién voy a usar como función para aplicar el teorema? Si yo quiero llegar a esto y el teorema me dice esto igual a 0, ¿quién es la f? X cuadrado menos la raíz de x más 1. X cuadrado menos la raíz de x más 1. ¿Quién es el intervalo AB? 1, 2. 1, 2. Ese me lo dieron, ¿sí? Entonces, como me decían en el 1, 2, uso el 1, 2. Me falta justificar que esta función cumple todas las hipótesis. Esta f es continua en el 1, 2. ¿Es alguna conocida esta función? Operación entre funciones conocidas, porque yo pueda justificar que sea continua. Tengo la x cuadrado, polinomio que sabemos que es continua, ¿sí?
la raíz de x más 1 la puedo pensar como una composición entre la lineal y la raíz que también es continua. ¿Sí? La única restricción que tengo acá es que x más 1 debería ser mayor o igual a 0, o sea, el x mayor o igual que menos 1. Pero bueno, como estamos en el 1, 2, se verifica. Y una resta, entonces tengo resta de una cuadrática continua y de una composición entre una lineal y una raíz continua, podemos asegurar que esta es continua. Todo eso hay que escribirlo, ¿sí? Resta de potencia y composición de continuas. Es continua, ¿está? Entonces, la primera hipótesis, continua en el intervalo cerrado, se cumple, ¿sí? Porque la única restricción sería poder calcular la raíz cuadrada, pero en el intervalo 1, 2, ese x más 1, seguro que es positivo. ¿Qué me falta? Ver cuánto vale la f en el A y cuánto vale la f en el B. La f en el A es la f en 1 y la f en B es la f en 2. F en 1 tengo que hacer 1 al cuadrado menos raíz de 1 más 1, 2. 1 menos raíz de 2 me da negativo porque raíz de 2 es más grande que 1. Y en 2 me queda 2 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3. Así que me queda 4 menos raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1,7. Esto me da positivo. Entonces ahí veo que se verifica la otra hipótesis. Sabiendo que es continua y sabiendo que f en A y f en B tienen distintos signos, puedo aplicar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano me asegura que existe algún número en el intervalo abierto 1, 2, donde mi f vale 0. O sea, que existe algún número entre 1 y 2 donde la f, que sería c al cuadrado menos raíz de c más 1, vale 0. O sea que c es solución de la ecuación. ¿Está? Con eso. El teorema me asegura que existe, no me da el valor, tampoco me piden que dé el valor. ¿Sí? Lo que nosotros intentamos hacer el otro día fue, como la ecuación que nos habían dado era x cuadrado igual a raíz de x más 1, mirar por separado estos dos términos de esa igualdad. Mirar este y entonces pensarlo como una función. Mirar el otro pedacito, pensarlo como otra función. ¿Sí? Y entonces nos estarían pidiendo que resolvamos esta ecuación, que la función g sea igual a la función h. Son dos funciones conocidas, ¿sí? Porque una es la cuadrática. Esa, la gráfica, la podemos hacer. ¿Sí? La parábola con la rama hacia arriba. Esta sería la g. Y la h es la raíz cuadrada, que sabemos la gráfica, trasladada a una unidad hacia atrás, ¿sí? La raíz cuadrada que tenía la forma así, la trasladamos una unidad hacia atrás. Me queda desde acá algo así. Esta es la h. Y entonces, ¿cómo miramos esto en la gráfica? Para que las dos funciones, las imágenes coincidan, las gráficas se tienen que cortar. Se cortan acá y se cortan acá. Las soluciones de la ecuación son los valores, las abscisas de esos puntos. Este es el que nos dio el teorema entre 1 y 2, pero con la gráfica vemos que en realidad esa ecuación tiene otra solución también, en otro intervalo. Hacer la gráfica por ahí nos sirve para elegir el intervalo si el intervalo no lo tenemos como dato. ¿Está? No me acuerdo quién había preguntado si lo entendió un poco mejor.
Sí, profe. ¿Sí? Gracias. La idea del 34 es hacer eso, aplicar el teorema de Bolzano. Siempre que vamos a aplicar un teorema, tenemos que ver que se cumplan todas sus hipótesis, estar en condiciones de cumplir todas las hipótesis. Perdón. ¿Está bien? En el 34 nos dan en todos los casos los intervalos, pero si no me lo dieran, lo puedo tratar de ubicar y no tener que ir probando, haciendo un bosquejo por lo menos de las gráficas de la función, o separar la función en partes conocidas, y ahí ver sobre la gráfica, tratar de ubicar un intervalo donde seguro está la raíz. Bueno, díganme otras dudas, consultas de algún tema de teoría, de alguna actividad que no hayan entendido de las tareas de aula o que hayan intentado hacer y no les haya salido. Profe, tengo una duda respecto a la clase. ¿La suben a YouTube? Porque primero no lo llegué a copiar, el primer ejercicio que hicimos. Sí, las subo. Ahí, si querés, te lo pongo nuevo, no lo borré todavía. Ah, le saco una captura. Gracias. O le subo, si quieren, le subo, armo este archivo y le subo este archivo. Como quieran. No, te preguntaba nada porque decía grabando, por eso te pregunté. Sí, si quieren, la subo. No hay problema. Cuando me la manden, la subo. Pero ahí te dejo en la pantalla la primera parte, no sé qué parte te faltó, si lo querés copiar. Ahí está, gracias, profe. No, de nada. Listo. No pasa nada, bueno. Díganme entonces, ¿qué otra duda? Profe, Sí. los teoremas 10, 11, 12 y 13 del límite, que no los dimos en teoría, ¿entran o hay que saberlo? Déjame ver cuáles eran, espera. No me voy a acordar de memoria cuáles. Déjame que busco acá en el libro cuál era. Recuerdo la página. Desde el 10 me decís. Sí, en la página 140. Ya estoy llegando. 7 el de composición, 8 de inversa. No, eso no lo vamos a trabajar. 10, conservación del signo tampoco. No, Entonces, profe, son los que dimos en teoría. sí, los que vimos en las clases de teoría. ¿Podemos ver algún ejercicio de límite? Sí, decime cuál. Ese que está ahí, límite por función. Espera, que ahora vuelvo al... ¿Cuál? Profe, Sí, antes que estaban hablando de los teoremas, el 14 tampoco entraría. espera, déjame ver qué dice cuál era el 14, porque yo de memoria no me lo voy a acordar. Está en la página 155. Ahí lo busco. La página Acá de- tengo una, profe. Dale, ahí, espérame que le contesto el teorema y vemos la actividad. Bueno, No, ese tampoco. El que sí vimos, el 15 de Weierstrass. El Sí, de el 15 y el 16 vimos. Y el 17, 15, claro, todos los que 18. mencionamos en la clase de teoría. Eso sí, Listo, gracias. no hay nada. Bueno, ahí encontraste una actividad de límite. sí, límite Espera, está entre corchete, función x por g por x. No, perdón. Límite entre corchete está la f, x por g por x,
cierra el corchete, de x a menos 1. Espera. ¿Dónde está en el libro esa actividad? No, lo saqué de un coso viejo, profe, de un... Bueno, pero dice f de x, ¿por qué no te entendí bien como dijiste? F de x ¿Por G? por g de x, así como estoy escribiendo. Sí. Sí, Y el límite va de x a menos 1. cuando x, y eso se lee límite cuando x tiende a menos 1 de f de x por g de x. ¿Y quiénes son la f y la g? Porque para poder resolver esto tenemos que saber quiénes son la f y la g. ¿Esto vos lo sacaste de algún parcial, de algún examen? Y de un parcial lo saqué, profe. Bueno, pero fíjate más arriba en el enunciado, debe decir quién es la f y quién es la g. Porque así, sin saber quién es la f y la g, no se puede hacer nada con esta, no se puede calcular. ¿Tenés ahí el enunciado? Sí, dice que determinar gráficamente, bueno, no, obviamente que no está la gráfica, funciones de f y g que poseen asíntotas. Eso dice, y después dice expresar los límites. Pero algo debe faltar antes. Mm, Debe venir como un ítem de alguna actividad que tiene algún ítem anterior, ¿o no? no, dice que hay que graficarlos y dicen esos límites, profe. Pero si no tenés la f y la g, no se puede hacer nada con esto. ¿Es un parcial de qué año? Del 2017, profe. ¿Vos podés mostrarlo en la pantalla? ¿Sí? Ah, bueno, espérame que yo dejo de presentar y ¿vos podés presentar? No, lo muestro ahora. Espera. Ah, bueno. Ahora, Guadalupe, hacemos ese que vos pedís del 34. Sí, pero yo no voy a alcanzar a leer. A ver si puedo ver. ¿Qué dice? Ah, bueno, pero te dan las gráficas, ¿o no? Claro. Ah, bueno, entonces ahí sí. Ahora sí, porque si no sabemos quiénes son la F y la G, no se puede hacer. Ah, claro. Tenés que Por usar, esos números. se me ocurre que tenés que usar que una de esas gráficas que se ve ahí es la F y la otra es la G, ¿o no? Claro. Ah, bueno, entonces ahora sí. La F es, a ver, no veo muy bien. La F parecería como un polinomio, ¿no? Pero de la F no podés leer el límite cuando x tiende a 1, ¿o no? Sí, me parece que sí, profe. Claro, y de la G también. Claro, hay que usar esas gráficas, si no, no se podía, no tenía sentido, ¿sí? Claro. Bueno, porque yo como lo hice hace bastante, ahora no. Claro. No, pero ahí hay que usar como dato esa F y esa G, trabajar con esa F y esa G para contestar las preguntas que vos me dijiste. O sea que los resultados los saco de acá arriba. De la gráfica, usa esa gráfica. Bueno. ¿Sí? Fíjate eso. Bueno, míralo. Si no, hace una cosa. Saca una foto a ese enunciado y subilo al foro y preguntalo en el foro, así es más fácil de leer el enunciado completo. Ah, bueno, profe. Ahora, Así después si lo no subo. tenemos el enunciado completo, no lo podemos contestar. Es más difícil. Ah, bueno. Claro, porque por ahí nos falta algún dato para poder responder. Bueno, sigo en el orden acá. 34C. Bueno, vamos acá. El que pedía 34C, que es el mismo de aplicar teorema de Bolzano. ¿Cómo era la ecuación? ¿La tenés? ¿Quién era que preguntaba? ¿Guadalupe?
Si no tenés micrófono, escribilo en el chat. Coseno de X Con coseno igual a de X cuadrado. X, ahí lo vi. ¿Y daba el intervalo? Bueno, no importa, supongamos que no nos dieron el intervalo. Tengo que 0,1. 0,1. Entonces, volvemos a tener acá el enunciado el mismo, usar el teorema de Bolzano para demostrar que esta ecuación tiene por lo menos una solución entre 0 y 1. Despejar de acá no podemos, porque saco el coseno, pongo arco coseno, pero me queda x igual a arco coseno de x, sí queda más complicado, no puedo resolver algebraicamente la ecuación. Entonces, tengo que identificar una función. ¿Sí? Recordando que el teorema de Bolzano me da como tesis que existe algún C donde la función sea igual a 0. Entonces, la ecuación que me dieron la tengo que transformar en una ecuación donde de un lado de la igualdad tenga 0. Hago lo mismo que antes, coseno de x menos x igual a 0. ¿Sí? Es equivalente a la ecuación que me dieron. Y entonces, ¿qué función voy a usar ahora? ¿Cuál es la ley de la función a la cual voy a tratar de aplicarle el teorema de Bolzano? Una composición. Coseno de X. Coseno de x menos x, que en realidad es una resta, ¿sí? ¿En qué intervalo? 0, 1. 0, 1, porque ese me lo dieron. ¿Sí? Entonces, esta f es continua en el intervalo 0, 1. Sí. Sí. Por ser resta de continua, la trigonométrica y la identidad. En todos los reales, en particular entre 0 y 1. Calculo la f en 0. Calculo la f en 1 y me deberían dar, para poder aplicar el teorema, distintos signos. En 0 es coseno de 0 menos 0. El coseno de 0 es 1, me da 1, positivo. En 1 me queda coseno de 1 menos 1. Esto voy a tener que ir a aproximarlo en la calculadora, pero cuidado que este 1 tiene que estar en radianes. Entonces, para aplicar la calculadora, tengo que tener en modo radianes. ¿Sí? ¿Está bien? Ojo con esas cuentas. Cuando trabajo con funciones de variable real, las funciones trigonométricas hay que trabajarlas con modo radianes, porque la variable tiene que ser un número real. ¿Sí? Entonces, si vamos a la calculadora y calculamos el coseno de 1, a ver cuánto da. Equivoqué de 1. Me da 0,99 y algo. ¿Sí? Menos 1, esto me da negativo. ¿Está? Entonces, tengo todas las hipótesis para aplicar el teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano me asegura que existe algún número entre... Profe, Sí, voy en la calculadora, pues la pusiste en radian y pusiste coseno de 1 nomás. Claro. Y te dio ese número. sí. A mí me da 0,54. No sé A ver, si- a lo mejor yo metí la pata, Sí, a mí espera. también, profe. Sí, a mí profe, también, no por puede eso. ser. Sí, sí, perdón. A lo mejor yo... sí, perdón. Me trabajé con grados. Errores míos. Me parecía que no podía dar un número así tan... A ver qué verifico. Ahora sí, ya lo cambié. 0,54. Sí, está bien. Independiente, bueno, igual da negativo, ¿sí? 0,54. Vamos a borrar, poner bien. Yo como puse en grados, un grado como es un valor muy cerquita de 0, me dio muy parecido al valor del coseno de 0. ¿Sí? 0,54 menos 1 da negativo. En un extremo positivo, en otro negativo, la función continua, aplico teorema de Bolzano, existe por lo menos algún número en el intervalo abierto
donde la función calculada en ese número vale 0. La función calculada en ese número es coseno de c menos c, o sea que el coseno de c va a ser igual a c. Y esa c es la solución que me están pidiendo. En este caso, también podemos usar, como hicimos antes, digamos, separar en la función coseno de x y en la función identidad. Son dos funciones conocidas, ¿sí? Podemos verificar esto en la gráfica o buscar el intervalo donde aplicar el teorema si no lo teníamos como dato. Entonces, graficamos la función coseno en un pedacito. La función coseno en pi sobre 2 vale 0. Está quedando muy fea. Así. La onda en pi vale menos 1, 3 medio vuelve a valer 0 y acá se repite en forma par, simétrica respecto al eje Y. Esa sería la función g. La función identidad, entonces, ¿sí? Si tengo que marcar el punto, por ejemplo, 1, 1, si el pi sobre 2, si este es pi sobre 2, el pi sobre 2 es 1,6, entonces el 1 va a estar por acá. Marco el 1, 1 para que marcar y el 0, 0 y trazo la recta identidad, que es la H. Estas dos se cortan solo acá, en un solo punto, que es el C que nos dio el teorema, y está entre 0 y 1. No hay otra solución para esa ecuación. Esa ecuación en realidad tiene una sola solución. ¿Está? Profe, ¿puedo volver un segundo atrás? Sí. Que vuelva. Acá. Listo, profe. Y voy a buscar que pedían del 31. A ver qué decía el 31. No me acuerdo. Estamos en derivada, ya me pasé. Acá. Esperen que busque. ¿Qué decía el 31? Ese 34 con el coseno. Profe, mi compañera puso la página, creo. Si no se está Bueno, a ver, más fácil. Bueno, acá ya llegué, porque estoy en el 35. 33, 32. El 31, donde pide hallar el valor de la constante, de modo que las funciones sean continuas. Ese ¿están pidiendo del 31? Sí, 31. ¿Cuál piden? ¿El A o el C? Bueno, a ver, vamos a hacer el A. A ver qué decía el A, déjenme ver. Bueno, el A, lo que pasa es que el A usa una propiedad que no vimos de límite. El A no va a estar marcado para que lo hagan, me parece. Y lo mismo el C. El A y el C usan propiedad de límite del seno que no vimos en esta etapa virtual. Hagamos, por ejemplo, el B. X cuadrado menos 9 sobre X menos 3 para X distintos de 3, A en X igual a 3. Entonces, profe, ejercicios como eso no van a entrar. No, que tengan que usar esa propiedad, no. Pero como este sí, por ejemplo, como vamos a hacer el B. Vamos a hacer el B, perdón, que sí, ese B sí. Dice encontrar si existe la constante A para que la función sea continua en todos los reales. Y en el B me dan esta ley. X al cuadrado menos 9 sobre X menos 3. Si X es distinto de 3. Y la constante A si X vale 3. Y yo quiero que la función sea continua en todos los reales. Entonces, primero identifico el dominio. ¿Qué dominio tiene esa función? ¿Dónde la puedo calcular?
En los reales. En todos los reales, ¿sí? Porque si x no vale 3, puedo hacer este cociente. Porque este cociente tendría la restricción denominador igual a 0 en 3, pero acá me dice que esa vale para los distintos de 3. Y en 3 el número a que tendré que decir, pero puedo decir en x3 vale a. ¿Está? Entonces, si x es distinto de 3, la función tiene ley x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Qué puedo decir respecto de la continuidad? Es un cociente de dos polinomios, ¿sí? Una cuadrática y una lineal, ¿sí? Con el denominador distinto de 0. Entonces, continuo. Los polinomios sabemos que son continuos, los cocientes de funciones continuas son continuas, el denominador distinto de 0 es una función continua. Para x distinto de 3, la función es continua. ¿Está? Justificó con los fundamentos que ya sabemos. Usamos los teoremas y los resultados que ya conocemos. Si x es distinto de 3, f es continuo. Es cociente de dos funciones continuas con denominador distinto de 0. Para que sea continuo en todos los reales, ¿qué me falta analizar? Cuando X En x igual a 3. En x igual a 3. Falta analizar x igual a 3. Si es un punto de continuidad o de discontinuidad. ¿Está? Entonces, acá tengo, como tengo un solo punto, tengo que aplicar la definición y ver que se cumplan las tres condiciones de la definición de función continua en un punto, ¿sí? La primera, ¿cuál era? De la definición ¿No de era que existe la función en que 3? exista la función calculada en 3, Que existe el límite. que exista el límite y que ese límite coincidiera con la función en 3, ¿sí? ¿Está bien? ¿Existe la función en 3? Sí. Sí. Vuelvo a donde estaba escrito el enunciado. Sí, ¿cuánto vale? Porque dijimos que el dominio no eran todos los reales, o sea que tiene que estar definida. ¿Cuánto vale la f en 3? Ah, A. No sabemos cuánto vale A, pero cuando le doy un valor a la A, tengo la imagen en 3. La f en 3 vale el número A. El límite lo tengo que calcular, ¿sí? Vamos a calcularlo aparte. Límite cuando x se acerca a 3 de la función. Entonces tengo que reemplazar qué ley le corresponde para los x alrededor de 3. Ahí uso la función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, que es la que vale si el x no vale 3. Cuando calculo este límite, me queda 3 menos 3, límite 0 el denominador, 9 menos 9, 0 el denominador. Me queda indeterminado. ¿Cómo lo voy a resolver? Trabajo algebraicamente. Trabajo algebraicamente. ¿Qué puedo hacer acá? diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados en el numerador, x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3, se me va esto y me queda el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. ¿Cuánto me da? 6. Es. Entonces vuelvo para acá atrás y digo, sí, el límite existe y ese límite cuando x tiende a 3 de la función me da 6. ¿Está? Me falta la tercera condición, que esas dos cosas que sabemos que existen me den lo mismo. ¿Sí? Entonces, la tercera condición me dice que el límite cuando x tiende a 3 de la función me tiene que dar lo mismo que la f en 3. El límite me dio 6. La función en 3 vale a. Y entonces, el a tiene que valer 6. ¿Está? Entonces, para que esta función sea continua, el a tiene que valer 6. Y la función queda definida
como el cociente x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 para los x distinto de 3 y 6 para x igual a 3. ¿Está? Ahí determinamos el valor de la constante para que sea continuo en todos los reales. Los ítems que me pedían antes se pueden resolver de la misma manera, lo que pasa es que para calcular el límite hay que usar algún resultado que no trabajamos con el seno. ¿Sí? Pero los demás los pueden hacer todos, menos el A y el C. El D se puede hacer, el F, el E, el F, todos los demás se pueden hacer. A ver si hay alguno más. Ay, me pasé. Perdón, me pasé. El G, el H ya no, porque tiene otra vez la propiedad esa del seno que no trabajamos. En los que aparece el seno no los van a hacer porque usan un resultado que no vimos. El A, el C y el H. Los demás sí se pueden hacer todos de la misma manera que hicimos recién. A ver, vuelvo si hay otra pregunta. A, C del 31. ¿Alguien había algo? A ver si me perdí alguno. El 34 estaba. Ah, del 31 están el B y el D, a ver. Ay, me pasé otra vez mucho. El B que hicimos recién y el D, sí, esos dos los pueden hacer. Pero los demás, que no sean ni el A, ni el C, ni el H, también se pueden hacer. Las actividades marcadas como sugeridas son las mínimas necesarias, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna más? Las pueden hacer. Salvo que sean como estas que incluyen temas que no dimos. Sí, ahí vuelvo, perdón, porque yo volví al libro para ver los enunciados. Ahí está. Ahí se ve la parte que te falta. O pongo más arriba. Listo. Si no, después yo este archivo lo subo ahí en comunidades, en la sección de este grupo, por si alguno quiere copiar algo o que no alcanzó a copiar o no alcanzó a entender, lo subo así les queda para mirar. Profe, Sí. y en los ejercicios de Bolzano, que no nos dan el intervalo, ¿cómo Sí. era que había que hacer para encontrarlo? Y lo que hay que tratar de hacer, a lo mejor si es una función desconocida, descomponerla, pasar de un lado y del otro para que me quede la igualdad entre dos funciones conocidas y graficarlas y buscar sobre la gráfica dónde se cortan. Y buscar la abscisa de ese punto, ¿sí? Que a lo mejor no la voy a poder leer exactamente de la gráfica, pero sí puedo dar un intervalo donde está. Por ejemplo, como hicimos... A ver, vuelvo. No, porque hay un ejercicio que te daba, o sea, x al cubo Espera. y una lineal. Sí, espera que la escribimos. Decime cómo es. X al cubo igual 2x menos 1. ¿Sí? Bueno, Bien. entonces, esa. Vos podés graficar la x al cubo y graficar la lineal. Y ahí seleccionar aproximadamente un intervalo donde se corten. La x al cubo, algo así. La lineal que tiene ordenada menos 1. La lineal va a ser algo así. Se cortan en 1, 1 y lo busqué Se en los cortan en verbos. dos, acá, y bueno, yo no sé si hice muy bien la gráfica y otro por acá. Entonces mirar bien en la escala y elegir a lo mejor un intervalo por acá que contenga este valor, otro por acá que contenga este,
y no sé si no me acuerdo si pedía todos, pero ahí puedo elegir un intervalo conveniente. ¿Sí? No, Bueno. lo que yo quería preguntar era, Sí, porque el intervalo sería el punto ese de la izquierda, sí. es 1, menos 1,6. Pero vos ya me está dando la raíz. No te pide que vos des la raíz. Te pide que dé un intervalo donde está la raíz. Entonces yo veo acá que hay una raíz que es negativa. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa si elijo x igual a menos 2? ¿Sí? Ahora entonces voy y digo, la función, ¿cuál va a ser? X al cubo menos 2x más 1. Paso todo para que aplicar Bolzano y que me quede igual a 0, ¿sí? El 2x y el 1. Esta función, que no es ninguna de las que está graficada, ¿sí? Acá estamos graficando por separado estas dos como algo auxiliar para encontrar el intervalo. La función a la cual le voy a aplicar Bolzano es este polinomio, x cubo menos 2x más 1. Esta función, calculada en menos 2, me queda menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 más 1. O sea que me queda menos 8 más 4 más 1, me da menos 3, me da negativa. ¿Sí? ¿Está bien? La función, por ejemplo, en 0, ¿cuánto vale? 0 al cubo menos 2 por 0 más 1 me da 1 positiva. Entonces puedo aplicar el teorema de Bolzano al intervalo menos 2, 0. Porque acá en este extremo me dio negativa, en este positiva, es polinomio, es continuo en todos los reales. Seguro que existe una raíz entre menos 2 y 0. ¿Está? Esa es la idea de hacer esas gráficas auxiliares para determinar el intervalo. Gracias, profe. No, así puedo elegir otros para encontrar las otras dos, ¿sí? Porque si está bien, acá está media mal hecha la gráfica, pero debería encontrar 3. La que nosotros encontramos es esta, porque estamos eligiendo este intervalo, ¿sí? Después parecería que hay otra por acá y otra un poco más grande. Entonces, bueno, haciendo un poquito mejor las gráficas, o con GeoGebra, o con una escala adecuada, más prolijita que lo que hice yo, ahí te va a salir mejor. Pero bueno, lo que está graficado ahí no es la función a la que le aplicamos Bolzano, ¿sí? Estamos descomponiendo esa función en pedacitos más simples de graficar. El f del 31, que tiene dos constantes, ahí lo buscamos y lo hacemos, no hay problema. Déjame ver cómo era el f. Espérame que no lo voy. Tenía una virome acá y la perdí. Déjame que me lo copio así, después lo paso y lo hacemos. El f dice x más a para los x mayores que 2, b en x igual a 2, menos x más 7 para x menor que 2. Ahí está. Vamos, ahora lo paso al archivo que estamos trabajando. Se metió el mouse ahora. Ahí está. Acá. Copio acá y lo resolvemos. Ese entonces el 31F. F de X tiene esta ley. X más una constante A para los X mayores que 2. Un número B para el X igual a 2 y para X menor que 2 menos X más 7. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta? Hay que encontrar otra vez lo mismo. Las constantes A y B sí existen para que esta función, queremos que F sea continua en todos los reales. ¿Cuál es el dominio? ¿Dónde puedo definir esta función?
¿Y los reales? Todos los reales. Si el dominio no fuera los reales, ya no va a poder ser continuo en los reales, porque si hay algún valor donde no está definida, directamente ahí no va a ser continua, ¿sí? Entonces, si x es mayor que 2, la ley de la función es x más a, que sabemos que independientemente del valor de a es lineal, es continuo. ¿Está? Si el x es menor que 2, la ley también es una lineal, menos x más 7. También sabemos que es continua. ¿Sí? Nos falta x igual a 2, que es justamente donde voy a unir estas dos leyes. Ahí tengo que volver a aplicar la definición. ¿Sí? Primera condición, que exista la función en el punto. ¿Sí? Existe la f en 2. ¿Cuánto vale en caso que exista? B. B. No sabemos cuánto vale B, pero sí la podemos definir. Entonces, esto sí vale. Bueno, me salió una raya de más. B. Segunda condición. ¿Existe el límite cuando x se acerca a 2 de la función? ¿O cómo hacemos para calcularlo? Si la ley es esta. Para los x mayores que 2, x más a. Para los x menores que 2, menos x más 7. Y en el 2 vale b. ¿Cómo calculamos el límite? ¿Tendríamos que calcularlo en los dos f de x que nos den el mismo límite? Perdona, no te alcancé a escuchar bien. Calcularlo en f de x más a y x menos x más 7 y que nos dé el mismo límite. ¿Y esos cómo se llaman? Serían los límites laterales. Límites laterales. Como tengo a la derecha y a la izquierda de dos distintas funciones, cuando me acerco al 2 voy a tener que plantear límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por derecha y ver qué me da. Y plantear, como decían recién, que esos dos me den iguales. Y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Cuando hago el límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿qué ley tengo que usar? La que corresponde a los x mayores que 2, que es la x más a. ¿Cuánto me da este límite? ¿2 más a? 2 más a. Al ser lineal sabemos que puedo reemplazar. Cuando calculo el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, tengo que usar la que corresponde a los x menores que 2, que es el otro pedacito, menos x más 7. ¿Y ese límite cuánto da? 5. 5. ¿Sí? Y para que exista el límite sabemos que tenemos que plantear que estos dos son iguales. Entonces ahí lo que vamos a plantear es que el límite cuando x tiende a 2 de la f de x, el límite ordinario, existe si solo si ese número 2 más a me da igual a 5 para que los límites laterales sean iguales. ¿Sí? Y de acá saco el valor de a. ¿Cuánto me da? 3. 3. Ya tengo una de las dos. Me falta B, pero todavía me falta una condición, que es la tercera. La tercera decía que ese valor del límite que calculamos y que existe coincida con la imagen en 2. Este límite, ¿cuánto nos dio? 3. 5 o 3. 5. 5, ¿sí? El A es 3, pero si el A es 3, los dos laterales me dan 5 y el límite ordinario me da 5, ¿está? La F en 2, ¿cuánto nos daba? Habíamos puesto como la primera condición, era B. Entonces, este es B. Entonces, para que esto coincida, el B tiene que valer 5. Y ahí tengo las dos. ¿Sí? Puedo ir y reemplazar. Este mouse que se me tilda. En
la ley de la función y me va a quedar f de x más 3, x más a para los x mayores que 2, b que vale 5 para x igual a 2, menos x más 7 para los x menores que 2. Como es una función simple, digamos, son tramos lineales, podemos hacer la gráfica y verificar en la gráfica que nos quede continua. ¿Sí? En el 2 dijimos que valía 5. Pasa por acá. Si el x es más grande que 2, la lineal x más 3, ¿sí? Que tendría ordenada al origen 3, en 2, para unirla, 2 más 3 me da 5, sería esta recta así, de la cual usamos solo este pedazo. Hasta acá abierto en 2, pero en 2 se unió con el punto anterior. Y si x es menor que 2, es una función lineal con pendiente negativa, ¿sí? Ordenada al origen 7, pasa por acá. Si eligiéramos el 2, también vale 5, me quedaría una recta así, de la cual tengo que tomar solo una semirrecta. Y vemos que me queda una gráfica toda entera, ¿sí? Continua como nos pedían. ¿Está bien? Esa tiene dos constantes, pero ahí planteando todas las condiciones una por una van saliendo ecuaciones o condiciones para sacar las constantes. Puede haber algún ejemplo donde no existan, porque fíjense que el enunciado dice si existe. No, de nada, Lourdes. Está. Voy a guardar este porque se me terminaron las hojas. Así seguimos con lo otro. Bueno, no sé, más dudas, le escriben en el chat o preguntan por el micrófono. ¿Hicieron el simulacro del parcial? Traten de hacerlo, ¿sí? Para probar la forma, ver cómo responder las que son para seleccionar una opción, que son secuenciales, ¿sí? Una vez que responden no pueden volver atrás. Y la última parte, que es subir un PDF. Sí, perdón, alguien iba a preguntar algo. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de hacer el simulacro? Espérame, que ya te digo. No, me parece que era hasta el día antes del parcial, pero por las dudas déjame revisar. Déjame que se me cerró comunidades. Me deja entrar de nuevo. Ahí vamos. Ya les digo, esperen que vuelva a entrar. Simulacro, acá está. Qué lenta que está comunidades.
hasta antes del parcial está abierto. Pero bueno, la idea es que prueben antes, ¿sí? Para ver si tienen dificultades con lo de las fotos, con subir el PDF, no esperen a último momento, ¿sí? Para probar cómo hacer la foto, cómo armar el PDF, cómo poner el nombre al PDF, se traten de respetarlo, ¿sí? Apellido con mayúscula, nombre. La idea del simulacro es esa. ¿El formulario sí lo llenaron ya? Sí, profe. Bien, es muy importante. Verificar que están en las actas y llenar el formulario. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna actividad? Claro, la segunda parte del parcial, la primera parte van a ser opción, donde ustedes van a tener que marcar, hacer un clic en alguna opción y van a ir pasando de una a otra. Y después lo de desarrollo significa que es la parte que ustedes van a tener que hacer en sus hojas, un enunciado como donde va a tener algunas actividades, a esas hojas sacarle la foto y armar el PDF y subir el PDF, a eso se refiere. Por eso les digo que practiquen. Ahí el simulacro no tiene nada que ver con matemática, pero es para practicar el formato de parcial, ¿sí? En la actividad suben, sacan la foto, arman PDF y prueban cómo se sube, ¿sí? Para que esa dificultad no aparezca el día del parcial. Por eso les recomendamos que lo hagan. El día del parcial tienen un tiempo para hacerlo, ¿sí? Una vez que se terminó el tiempo ya no pueden subir más el PDF ni seguir trabajando. Por eso recomendamos que se tomen el tiempo que les lleva sacar fotos, que las verifiquen, que las fotos estén en foco, que el archivo que van a subir es el correcto, porque ha pasado que han enviado archivos que no eran el que correspondía. Por eso les recomendamos armar una carpeta antes del parcial donde ir guardando las fotos o lo que van haciendo para después armar el PDF, guardarlo en esa carpeta y estar seguro que ese es el PDF que quieren subir. No, de nada. Nada, Mora. Sí, decía de 8 a 13, pero va a haber algunos van a empezar a las 8, otros van a empezar un poco más tarde. Por eso, digamos, ese es el horario disponible para el parcial. Ya cuando tengamos lleno todo el formulario y sepamos bien la cantidad, ya a cada uno le va a llegar a qué hora le toca. Y el link para la sala del Meet, por eso recomendábamos en el formulario revisar bien el mail que pusieran, que no tuviera errores, porque a ese mail es donde vamos a enviar la información de cuál es la sala de Meet que se tienen que reunir para hacer el parcial. De nada, Ernestina. Profe, Sí. y la nota demora unos días en decirnos. Y vamos a intentar hacer lo más rápido posible, pero bueno, calculen que van a ser muchos. Ya les vamos, cuando sepamos la cantidad y podamos distribuir, ahí ya les avisamos cuando van a tener la nota. Pero calculen mínimo una semana necesitamos para corregir. Igual la corrección no va, porque el modo de examen
la herramienta de examen que usamos para el parcial en comunidades, no nos permite a nosotros escribir sobre lo que ustedes entregan. Entonces, lo que se hace, que hicimos ya también el año pasado, es subir, después que termina el parcial, una resolución bien completa, paso a paso, para que ustedes puedan comparar con la suya, y los que se les pone, y con el puntaje que corresponde a cada ejercicio. Lo que ustedes van a tener es cada ítem, si lo tienen bien, mal, regular, y qué puntaje tienen, ¿sí? Y después comparan con la resolución subida para ver si hay alguna duda, después se pregunta. Pero no vamos a hacer, no podemos hacer esto que estoy haciendo, escribir sobre el parcial, ¿sí? Y marcar bien o mal sobre cada uno de sus parciales. Lo que van a tener es qué puntaje tiene cada ítem, si está bien, si está mal, si está regular, y después van a tener la resolución completa para comparar. Y las notas igual tienen que estar también bastante antes que esté el recuperatorio, así que calculen una semana más o menos. No, no. A ver, para aprobar el parcial, tienen que tener mínimo si es sobre 10 puntos, 6 puntos, ¿sí? O sobre el 60%. La primera instancia de esas 5 que hay, tiene que haber 3 bien para que para que después tengan opción de aprobar con la otra parte, pero la otra parte de desarrollo tiene que sí o sí estar aprobada. Si no tienen esas 3 bien, directamente ya no está aprobado el parcial. Pero si tienen esas 3 bien, tienen que tener aprobada la parte de desarrollo, que es la más importante. En esa parte del desarrollo es donde tienen que estar todas las justificaciones, ¿sí? Cada ítem que se le pide tiene que estar justificado. Sí. Sí, o sea, van a poder seguir haciéndola, pero ya el parcial no va a estar aprobado. La primera parte va a ser básica, ¿sí? Si no saben contestar eso es porque ya no podrían contestar lo que sigue. Van a tener la posibilidad de ver el enunciado y resolverlo, pero ya seguro no va a estar el parcial aprobado. Profe, perdón que vuelva a preguntar, pero se me cortó justo. Sí. O sea, si no tenemos bien los 3 primeros preguntas del multiple choice, ya no podemos pasar a lo otro del parcial. Sí, van a poder pasar, lo van a poder hacer, pero ya el parcial no va a estar aprobado. ¿Está? Van a poder hacerlo. Van a poder mandar el PDF y todo, pero no, seguro que no va a estar aprobado, porque esa es una instancia muy básica. Y las preguntas, o sea, las respuestas del multiple choice las vamos a tener enseguida, si la hicimos bien o la hicimos mal. No, me parece que no, que va a ser después. No me acuerdo si lo vamos a configurar para que lo vean en el momento o no. Después háganme acordar y voy a preguntar y les aviso.
Nos vemos, Catalina. Buen fin de gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, consultas, alguna actividad que no haya salido. Chao, nos vemos, no hay problema. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Buen fin de. Gracias igualmente. Adiós, profe. muchas Profe, gracias. No, profe. gracias a ustedes. Chao, Nos vemos. buen fin de, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Si alguien tiene más dudas, yo no tengo problema. Seguimos contestando. Noelia y Uriel, ¿qué quedan? ¿Les queda alguna duda? Si no, cortamos la sala. Nos vemos, Uriel. Chao. Noelia.